Hace unos días atrás realicé un video en el que hablaba de los personajes los cuales Kishimoto les dio un trato paupérrimo en su historia, personajes los cuales tenían tanto potencial pero que al final quedaron como decepción. El día de hoy me gustaría que hiciéramos lo mismo pero tomando un anime con el mismo peso histórico que Naruto, y me refiero a Bleach y el accionar de Tite Kubo sobre sus personajes, pues si hay algo en el que casi todo el fandom del anime está de acuerdo es que Tite Kubo es un genio diseñando e introduciendo personajes. La estética, la vibra rebelde y los bancais espectaculares, al igual que las entradas tan épicas, hacen que uno se enamore de sus creaciones en cuestión de segundos. Bleach tiene uno de los elencos más carismáticos e imponentes de toda la historia del shonen, pero conforme la historia avanzaba empezaron a aparecer ciertos patrones bastante frustrantes. Muchos de esos personajes que prometían ser una leyenda terminaron siendo aplastados por el mismo guión que los creó. Por eso hoy vamos a repasar 5 personajes de Bleach que tenían un potencial gigantesco, pero terminaron siendo una completa decepción o un desperdicio de la trama. Aclarado esto, ¿qué tal, habitantes del mundo friki? Sean bienvenidos una vez más al canal. Antes de empezar quiero agradecerle a los nuevos suscriptores que han llegado a la comunidad e invitarte a ti, si aún no lo estás, a que te unas dándole al botón de suscribirte y activando la campanita. Sin más que añadir, comencemos. Cuando Ishida apareció por primera vez en la serie, honestamente lo primero que pensé fue, se parece a Sasuke. Tite intentó aplicar el clásico tropo del rival inteligente, arrogante y con un control de energía superior al del protagonista. Como el último gran representante del linaje Quincy, Ishida tenía el mejor trasfondo entre los secundarios, prometiendo una rivalidad histórica con los Shinigamis basada en el orgullo de su raza. Sin embargo, esto se fue diluyendo. Sin irnos muy lejos, su pelea contra Mayuri en la Sociedad de Almas fue el pick más alto de este personaje, y esto tiene dos razones muy tristes del porqué. La primera es que Tite lo enfrentó contra el monstruo que torturó a su abuelo, y sí, Ishida lo destruyó jurando limpiar el honor de Soken, pero más adelante Tite se le olvidó este trauma por completo, dejando impune así al capitán que hizo tal atrocidad y obligando a Ishida a convivir a su lado como si nada. La segunda razón es que ese pick ocurrió demasiado temprano en la serie. Tite quemó ese enfrentamiento en el primer gran arco de la serie, en lugar de ir construyendo esa rivalidad un poco más para un futuro combate. Pero desde mi perspectiva, la verdad es que lo hizo demasiado rápido, todo ocurrió en el mismo arco. Como dato curioso, no sé si saben, pero tanto en japonés como en latino, Ishida comparten exactamente la misma voz que Sasuke, por lo que siempre me he preguntado, ¿qué pasaría si Sasuke hubiera visto lo que hicieron con Ishida después de esto? Estaría profundamente decepcionado, creo. Pero bueno, tras ese momentazo, Kubo congeló su evolución, pues a Ishida honestamente nunca lo vemos entrenar en pantalla. Sus mayores aumentos de poder vinieron regalados. Recordemos que cuando perdió sus poderes, su papá se los devolvió con un flechazo en el corazón. Claro, se nos hizo saber que tuvo que entrenar para eso, pero nosotros nunca lo vimos en pantalla. Más adelante, en la Guerra Sangrienta, consiguió otro power-up tomándose una copa de sangre dada por Yhwach, pero sigo pensando que el mayor insulto a su dignidad fue tragarse su orgullo y verse obligado en ocasiones a estar al lado del asesino de su abuelo. Pero también cuando llegó la guerra Quincy, el arco que estaba diseñado para que él fuera el coprotagonista definitivo, Kubo lo puso a jugar al doble agente. Tite nos quiso aplicar la de ¡ja! Los engañé, ¿verdad? Pero nadie se lo creyó. Aparte, la mayoría de sus peleas pasaron fuera de cámara, exceptuando la de Yugen. Y además de eso, lo redujo a ser el personaje que abriera la ventana de oportunidad disparando la flecha de plata para que Ichigo terminara el trabajo. Ishida pasó de ser el gran rival de Ichigo en la franquicia a terminar siendo la navaja suiza de Tite Kubo para resolver huecos de guión en la trama. Cuando Hitsugaya apareció en escena, la verdad mi reacción fue pensar que este personaje la iba a romper. Y es que Tite siempre estuvo adelantadísimo a su época, rompiendo estereotipos con sus personajes. Aquí nos lo demuestra dándonos al capitán más joven en la historia de la Sociedad de Almas, un niño hiperresponsable y serio que contrastaba a la perfección con la comedia natural y algo subida de tono de su teniente, Rangiku. Este tenía un diseño impecable, además portaba la Zanpakuto de hielo más poderosa. En su momento este
Este personaje acumulaba una popularidad absurda en las encuestas de la época, y como personaje tenía un conflicto personal perfecto contra Aizen, por lo que le hizo a Momo. Pintaba para ser un personajazo, pero la realidad fue una decepción gigante. Hitsugaya es la prueba perfecta de que ser el personaje más querido por los fans no te salva de terminar inflado y convertido en un prodigio de papel, ya que Tite, para vender la idea de que los villanos de turno eran peligrosos, agarraba a Hitsugaya como su vara de medir favorita, o sea, su saco de boxeo no oficial. Y es que Hitsugaya ostenta un récord de peleas muy triste entre los capitanes. Aizen lo humilló de un solo golpe en la Sociedad de Almas. En la Ciudad Falsa, honestamente la pasó fatal. Necesitó ayuda contra la Sexta Espada y no pudo vencer a Harribel por sí solo. Para rematar, cayó en las ilusiones de Aizen apuñalando a su amiga, a la cual juró proteger. Por ende, por más que el personaje tenía un potencial gigante para crecer emocionalmente y ser un líder genial, Kubo prefirió tropezarlo una y otra vez. Su punto más bajo llegó en la Guerra Quincy, donde no solo fue uno de los primeros en quedarse sin su Bankai, sino que terminó convirtiéndose en un zombie manipulado por el enemigo. Y sí, casi al final del arco nos enseñaron una forma adulta con un Bankai asquerosamente roto capaz de congelarlo todo, pero a esas alturas siento que ya era demasiado tarde. Se sintió como un fanservice de consolación para devolverle el respeto a un capitán que llevaba siendo años tratado como basura. Toshiro tenía todo para ser una leyenda en la serie, pero terminó siendo uno de los capitanes más sobrevalorados por el guión y uno de los más humillados en el campo de batalla. Siempre he pensado que Tite, a diferencia de mangakas como Kishimoto, tiene una magia casi inigualable a la hora de escribir y desarrollar personajes femeninos. Cuando Tite nos reveló a Nel en el arco del Hueco Mundo fue una de las mayores sorpresas en toda la serie. Nadie se esperaba que esa niña rara, mocosa y cómica que acompañaba a Ichigo fuera en realidad la tercer ex espada, y su entrada para salvar a Ichigo devolviéndole el Zero Double a Noitra fue un pico de high absoluto que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Nel tenía el potencial para ser una de las mejores personajes femeninas de toda la saga, pero lamentablemente esto fue una excepción, pues el impacto de su aparición se vino abajo casi a la misma velocidad con la que llegó. El primer problema, desde mi punto de vista, fue la infantilización de su personaje, aunque se entiende que no todos tienen que ser piedras sin emociones. Sin embargo, Tite Kubo exageró demasiado su actitud al lado de Ichigo, la transformó en una especie de fan loca u obsesionada que gritaba el nombre de Ichigo cada 2 segundos, rompiendo por completo la seriedad y la importancia que tenía que proyectar una guerrera de su calibre. Aunque sí, la mayoría de veces que lo hacía cuando era niña, pero después ya vamos a ver que eso cambió. Lo peor vino en su apartado narrativo y de combate. Si recuerdan, Nel tenía una filosofía de pelea super madura, odiando la violencia sin sentido de los Arrancar. Sin embargo, su potencial nunca llegó a despegar. Su pick máximo fue la pelea contra Noitra y demostrar que era superior, pero justo cuando lo iba a rematar con su rayo láser, Kubo usó la excusa más perezosa posible, y es que su casco agrietado fue la razón para regresarla a su forma de niña, sacándola de la ecuación para que Kenpachi tuviera que venir a salvar la escena. Después de eso, Nel cayó en el cero desarrollo y en la nula presencia en la trama. Cuando al fin regresó en la Guerra Quincy con el artefacto que Urahara había diseñado para mantenerla en su forma adulta, la decepción fue aún mayor, ya que no tuvo ni una sola pelea individual decente y su rol se limitó a un cameo de fanservice y a hacer un rescate fuera de cámara. Nel pasó de tener un diseño y una ideología para redefinir el rol de los Arrancar a simplemente una oportunidad desperdiciada más en la libreta de Tite Kubo. Si hay un grupo en Bleach que representa la mayor estafa argumental de Tite Kubo, son los Visors, con Shinji Hirako como su líder. Aquí, Tite nos volvió a mostrar por qué es un maestro absoluto, no solo introduciendo personajes, sino en darles una personalidad única. Esa vibra callejera, la agresividad de Hiyori o la seriedad pervertida de Lisa eran un 10 de 10. Cuando aparecieron en Ciudad Karakura poniéndose las máscaras para encarar a Aizen, el hype estaba por las nubes. Prometían ser la clave híbrida entre los Shinigamis y Hollows para una nueva alianza. Sin embargo, Tite cometió el error de no saber llevarlos ni profundizarlos más allá de darles una personalidad a cada uno, convirtiéndolos en un grupo más. Para empezar, de los 8 miembros del grupo, solo a 3 les vimos el Bankai de forma visible, pues dejar en el misterio el verdadero poder de guerreros que terminaron siendo capitanes como Lisa es una excusa perezosa por parte de Tite para no trabajar en sus diseños. Y para colmo, los Bankais que sí nos enseñó fueron una decepción. El de Kensei, por ejemplo, era horriblemente básico, y el de Ryojuro se basaba en ilusiones auditivas. Por ende, en el caso de Mass the Masculine lo resolvió simplemente reventándose los oídos. Ahora, Sakanagi
Tsunade, el Shikai de Shinji, conceptualmente era brutal, ya que ponía todo al revés, mas sin embargo su Bankai prácticamente era inútil para usarse uno contra uno. Pero el por qué este grupo es una estafa argumental es que Tite Kubo dejó un cabo suelto que hasta la fecha sigue dando de qué hablar, y es que nunca aclaró el por qué algunas veces este grupo sí usaba y otras no sus máscaras, dejando así una incertidumbre en cuanto al accionar de estos personajes, por lo que se han hecho múltiples teorías intentando justificar esto. La más popular es la que dice que la Central 46 les prohibió esto, cosa que no es canónica. Ahora, dejando esa inconsistencia de lado, para muchos los Visor debieron mantenerse como aliados rebeldes desde las sombras. Volver a vestir la túnica de capitán solo sirvió para quitarles coherencia narrativa, aplastar su espíritu y convertirlos en personajes que existieron únicamente para inflar el poder de los villanos de turno. Si tuviera que elegir al personaje secundario más golpeado, humillado y ninguneado de todo Bleach, ese puesto se lo lleva sin duda alguna Shuhei Izagi. Cuando lo vi por primera vez, lo primero que pensé fue porque putas tenía un 69 tatuado en la cara. No sé qué carajo le pasaba a Tite por la cabeza cuando lo diseñó. Pero bueno, lo único que realmente rescato de Izagi es su Zanpakuto, Kaseshini, ya que su diseño es bastante bueno. Una hoz doble unida por cadenas, visualmente era impactante y además tenía un concepto muy poético, ya que Izagi odiaba su propia arma porque decía que su forma estaba hecha únicamente para cosechar vidas y causar dolor, sosteniendo que un verdadero guerrero debe tenerle miedo a su propia espada, una filosofía digamos bastante madura y excelente para un teniente. El problema es que a Tite Kubo le importó un carajo todo eso, porque si Hitsugaya era el saco de boxeo no oficial de los capitanes, Izagi era el saco de boxeo oficial de los tenientes. Su historia de peleas realmente es paupérrimo. Vean, para ganar su única pelea decente contra la fracción de Barragan casi deja la vida. Después vino Briscoe Versi y lo destruyó. Después vino Más de Masculine y lo usó como trapo para limpiarse la tula en la guerra sangrienta. Y para rematar la humillación terminó controlado por el enemigo. Y es que la estafa más grande que hizo Kubo con este personaje fue con su Bankai. Durante arcos enteros nos vendieron la idea de que el Ichigo Eiji estaba entrenando durísimo para alcanzar el Bankai, cosa que el original solo duró 3 días. 3 días. Claro, con ayuda de Urahara y con la hablada de que si no lo podía hacer se iba a convertir en un Hollow. Pero fuck, recordemos que Ichigo era un segador de almas sustitutos y Izagi era un puto teniente. ¿Ven la humillación? Y es que por eso se había generado una expectativa enorme entre los fans. ¿Y qué pasó al final? Absolutamente nada. Eso fue muy triste y una promesa vacía. Kubo jamás se molestó en dibujar su Bankai en la historia principal. Tuvieron que pasar años y publicarse la novela ligera o el spin-off para que al fin le dieran el protagonismo necesario y se revelara su Bankai, el cual merecía. Izagi pasó de ser un teniente con una filosofía y un arma brutales a convertirse en la prueba idónea de cómo Tite Kubo puede abandonar a un personaje en su historia a tal grado de dejarlo en la irrelevancia. Al final del día, Bleach sigue siendo un pilar gigantesco en el shonen, y Tite Kubo un maestro indiscutible en cuanto al diseño, estilo y carisma de personajes, pero es imposible ignorar cómo muchos de nuestros personajes favoritos terminaron víctimas del guión, inflados por el hype o convertidos en meras varas de medir para los villanos de turno. Al igual que con Naruto, esta serie tiene un sinfín de personajes y es razonable que no todos puedan lucirse, pero ahora me toca a mí escucharlos a ustedes. ¿Cuál de estos 5 personajes creen que fue más desaprovechado? ¿O cuál otro podrían agregar a la lista? En fin. Y bueno, habitantes del mundo friki, espero les haya gustado el video. Si es así, déjenmelo saber en la caja de comentarios porque saben que los voy a estar leyendo. No olvides suscribirte, de dejar tu like y de compartir el video para que el algoritmo nos trate cada vez más bonito. Yo me voy, no sin antes despedirme. Mi nombre es Holy y nos vemos hasta el siguiente video. Bye.